Bendiciones a todos ustedes. Gracias a Dios estamos una vez más reunidos para poder compartir un tema y les cuento que a partir de hoy vamos a empezar una nueva serie. Esta serie de pláticas se llama Pueblo de Conquistadores y me parece a mí que es sumamente importante que nosotros consideremos este tema porque nos va a ser de una utilidad bien importante para nuestra vida, por el hecho de que vamos a estar tratando puntos específicos sobre cómo es que Dios quiere que nosotros funcionemos en la vida y cómo seamos siempre. Y aunque vamos a utilizar bastante el libro de Josué, vamos a tocar otros libros porque no solo de allí vamos a sacar el tema. Pero vamos a estar tratando eso, así que nuestro primer programa de esta serie es un llamado a conquistar. Somos llamados a conquistar. Y creo que vale la pena que nosotros consideremos esto porque yo voy a leer el texto inicial del libro de Josué. Se trata de Josué 1, 1 al 3. Y dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Déjenme mencionar algunas cuantas cosas. Moisés es considerado en el pueblo de Israel como el principal líder del país. Es el que sacó al pueblo de la esclavitud egipcia, lo guió por 40 años en el desierto y llegó hasta la frontera de la tierra prometida, pero Dios no permitió que llegara. Hay probablemente una razón básica. En el desierto, principalmente la mano derecha y el principal guerrero del pueblo de Israel fue Josué. No hay muchas referencias a Josué en este libro, pero nosotros conocemos algo de la vida de él. Por ejemplo, siempre estuvo a la par de Moisés. Fue un hombre que cuando Moisés iba a orar, Josué no solo iba con Moisés, sino que Moisés salía y Josué se quedaba orando. Nosotros tenemos algunos datos de Josué porque formó parte de aquellos que fueron espías para ver la tierra prometida y que después 10 de ellos regresaron diciendo que era imposible conquistarla, pero Josué tomó una posición junto con Caleb de afirmar que no importa cuán grandes y cuán difícil pudiera ser, si Dios está con nosotros, todo es posible. Y entonces ellos empezaron a caminar de esa manera. Josué peleó las batallas de Israel en todo el tiempo de Moisés. Y así vemos que Moisés es un libertador, un legislador y al mismo tiempo es el que dirige al pueblo. Pero cuando Moisés termina su tarea, entonces viene a darle la dirección del pueblo a Josué, porque Moisés obviamente muere, pero Dios toma en cuenta el accionar de Josué, y Dios decide que Josué sea el que continúe con la obra del pueblo de Israel, pero en tanto que Moisés fue un legislador, un caudillo, un líder del pueblo, ahora Josué tenemos al guerrero, al conquistador. Entonces Dios decide poner a Josué para la conquista de la tierra. Y entonces, si ustedes ven, el libro de Josué empieza diciendo, en palabras del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Así que tú y todo el pueblo que está contigo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les voy a dar. Si ustedes toman en cuenta esto,
La tarea de Josué no es nada sabrosa. Tenía que conquistar 31 reinos que vivían en la tierra prometida, en Palestina. Y si ustedes se dan cuenta de eso, nosotros estamos viendo una situación bien concreta en cuanto a la tarea que tenía por delante. Yo creo que cualquiera de nosotros nos dice Dios eso y se nos para el pelo y salimos corriendo. Simplemente porque es una tarea demasiado grande. Pero nosotros aprendemos una cosa y yo creo que esto es el principio que queremos tratar en todas las pláticas que vamos a tener. El principio es, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está peleando de nuestro lado, sabemos que aunque la lucha sea difícil, vamos a vencer. Y esa idea había desarrollado ya Josué porque le tocó todavía pelear batallas antes de que Moisés muriera. Así que ya estaba entrenado, ya estaba preparado. Pero si nosotros nos preguntamos quién era Josué, había algunas características básicas que resultan de él siempre como aspecto primario. Número uno, fue discípulo de Moisés todos los 40 años. Número dos, fue un hombre de Dios que buscó la palabra del Señor, buscó el rostro de Dios. Y nosotros podemos notar que, aparte de eso, fue un hombre fiel y tuvo una visión distinta. Así que permítanme decir algo. Yo puedo establecer una diferencia entre el pueblo de Israel y dividirlo en dos partes. Hay una generación de toda la gente que estuvo murmurando y que fracasó en el caminar y que finalmente tuvo que tardar 40 años el viaje en el desierto por causa de aquellos cuyo pensamiento era un pensamiento negativo. No, es que vamos a perder, es que está muy difícil, que es que aquí no hay una comida sabrosa, aquí no hay un buen restaurante, aquí no hay tierras en donde haya siembras. Siempre fueron murmurando y protestando. Josué simplemente dijo, si Dios está dirigiendo esto, no importa las pruebas que tengamos, vamos a llegar a la meta. Así que Josué fue un hombre especial y nosotros sabemos algo interesante de la vida de Josué. Y es que estaba disponible para Dios en cualquier momento. Así que nosotros vemos que antes de que Josué fuera escogido, ya tiene una trayectoria especial. El hecho de estar a la par de Moisés todo el tiempo quiere decir que pudo absorber todo lo que significaba dirigir a una nación, pudo absorber todo lo que significaba también luchar en el nombre de Dios contra los enemigos, y pudo ver un montón de circunstancias en las que él formaba parte de ese pueblo. Ustedes recuerdan que el pueblo, el que llegó a la tierra prometida, no fue el mismo que salió de Egipto. Cuando fueron a ver la tierra y 10 dijeron que no sirve, el pueblo se puso a llorar. Solo Josué y Caleb dijeron, nosotros creemos que con Dios vamos a vencer. Entonces el castigo que Dios dio es toda la gente mayor de 20 años va a morir en el desierto por su pesimismo. Y todos los jóvenes menores de 20 van a entrar a la tierra prometida con Caleb y Josué. Quiero afirmar esto porque me parece a mí que es muy importante que notemos que Dios estaba haciendo algo, porque hay necesidad de salir de una serie de situaciones humanas que el pueblo no entendió, no comprendió. Es importante que entremos a esta parte y permítanme decirles por qué. Dios no puede crear una nación y hacer que una nación tome el territorio y gobierne correctamente si todo es pesimismo. Si están diciendo constantemente no, que no se puede, que no podemos, que no vamos a lograrlo, que vamos a fracasar. Miren, cuando la mentalidad está de esa manera, no se puede caminar.
Así que podemos establecer la diferencia entre una generación pesimista y la generación de Josué, la generación de los que conquistan la tierra. Y yo creo que este es el punto válido en todo esto, porque Josué fue escogido por Dios por las cualidades que tenía, y es evidente por el entrenamiento que tenía, estando siempre a la par de Moisés. Si yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que espera Dios de ustedes y de mí cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación como esta? Fíjense que en la Biblia hay algo interesante. Cada vez que Dios llama a una persona, automáticamente le define para qué la quiere. Creo que puedo explicar esto fácilmente. Cuando Dios llamó a Pedro y a Andrés, o a Simón, Pedro y Andrés, de una vez les dijo, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Definió su futuro, definió su vocación, definió su llamado. Cuando Dios llamó a Pablo, cuando estaba en Damasco y se acerca Ananías a orar por él, le dice, Ananías, en el nombre del Señor tú serás apóstol a los gentiles. Cada vez que Dios llama a una persona, empieza a definir para qué la quiere. Y cada uno de nosotros debe establecer su posición y su punto, porque nosotros necesitamos saber claramente cómo es que nuestra vida tiene que desarrollarse. Y saben, en cada área en la que nosotros nos movemos, somos llamados a ser conquistadores de esa área. En otras palabras, les voy a decir, la gente como nosotros, la gente que somos hijos de Dios, debiera ser el mejor en su área, en cada lugar donde estamos. Dios no nos llamó a ser cola, sino cabeza. Y ese sentido de la generación de Josué es el sentido del pueblo que está preparado para conquistar la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. ¿Cómo vamos a servir? Posiblemente Dios no nos va a decir, mira, tu papá ya se murió, así que ahora te toca a ti. Dios te está llamando o te ha llamado, pero ya estoy seguro que ya te dijo para qué te quiere. Y tú tienes que desarrollarte en esa parte para llegar a ser útil a Dios y el mejor en el área donde Dios te escogió. Yo creo que esa es una cosa sencilla. Yo digo que la tarea asombra. Fíjense ustedes, tal vez yo tengo dos ideas rápidas así. A Josué le dice, anda y conquista un territorio. Josué era un pueblo que está saliendo de la esclavitud. En el territorio de Palestina había 31 reinos con sus propios ejércitos. Imagínense ustedes, Dios le dice esa tarea, cualquiera mira la magnitud de la tarea y se asombra o dice, no quiero. Pero igual sucede con Pablo. Dios le dice, tú me serás predicador a todas las naciones del mundo, a todos los gentiles. Y uno se queda pensando, Señor, la tarea es demasiado grande. Pero no importa si es grande o pequeña, lo que importa es, Dios llamó a una persona para que sea su representante y su líder en el área en que Dios le quiere. Así que es importante que nosotros miramos esto, porque la respuesta que dio Pablo y que dio Josué son respuestas que nos hablan a nosotros del desarrollo de una personalidad tremenda. Pero sí quiero decir algo. No es que fueran hombres fuera de lugar o extraordinarios. Eran hombres sencillos. Pero con el poder de Dios fueron transformados para ser lo que fueron. Y no deja de ser cierto que hoy, hablando de ellos, les estamos rindiendo tributo y respeto porque hicieron una tarea para la que Dios les llamó y la hicieron bien hecha. Yo creo que ese es el punto. ¿Qué se necesita para poder hacer la tarea para la cual Dios nos llamó? Yo digo que cuando Dios nos llama,
La primera cosa que nosotros debemos saber es que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle con todo lo que Él nos diga. Pero segundo, tenemos que estar dispuestos a actuar. ¿Saben? El problema es que la persona que no actúa se queda con su idea nada más, pero no tiene ningún accionar en su vida. Y yo creo que este es el punto principal que nos enseña aquí la vida de Josué. No es simplemente el hecho de que Dios lo llama, es el hecho de que tomó la acción y empezó a hacer y logró conquistar la tierra. Yo creo que es importante que nosotros veamos que se necesita una disposición para hacer. Dios nos puede decir a nosotros muchas cosas, mira, tú vas a hacer esto, pero si nosotros no hacemos nada, es de balde que Dios nos diga algo. Dios no está esperando un pueblo pesimista. Dios quiere un cristiano, pero que sea realmente claro en sus conceptos y definido como un conquistador. Dios nos llamó a ser cabeza. Es importante que vayamos al frente. No importa en dónde quiere Dios que estemos, pero nosotros debemos estar firmes ahí donde Dios nos quiere. Yo debo decir algunas cosas al respecto de esto, porque me parece a mí que es muy importante que miremos la situación. Dios no solo define la situación de ellos, sino que les define el territorio geográfico que deben tener y les define también cosas como, así como yo lo prometí, entregarles la tierra a Moisés, así se los prometo a ustedes. Hay una promesa de Dios, miren, el punto es que Dios dice, yo se los voy a dar. Yo creo que uno puede pensar, bueno, son muy grandotes, se fueron a encontrar con los anaseos, los anaquitas y otros más, que teóricamente eran gigantes. Por ejemplo, Goliat, el que peleó con David, la Biblia da sus medidas y es un tipo que medía un promedio de 3 metros de alto. Ahora, imagínense ustedes, uno mira a gente de esa altura y dice, voy a pelearme con ellos. Y dice, no, eso no está muy bueno. Pero David no dijo lo mismo. Miren, David es un hombre de una generación de conquistadores. David es una generación especial. Y fue capaz, mejor que los más grandulones de su pueblo, el patojo de 15 años, el muchacho jovencito. Este toma la decisión de pelear y vence. Quiero decir eso porque cuando Dios dice te lo voy a entregar, es que lo va a entregar. Pero obviamente se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, se requiere que nosotros estemos dispuestos para Dios, para alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó a nosotros. Hay algo que a mí me llama la atención. Al final de este texto, dice el verso 3, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que pisen sus pies. Yo digo que es una afirmación que no solamente la quisiera mencionar con respecto a Josué. Yo creo que siempre que nosotros nos confrontamos con Dios y nosotros tenemos un llamado de Dios, Dios siempre nos va a decir lo mismo. Dios siempre nos va a decir a nosotros, ahí donde ustedes vayan, todo lo que toquen sus pies, yo se los voy a entregar. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos este principio, porque es aplicable a todas nuestras vidas. Fíjense que a mí me pasó algo así. Yo hace muchos años salí de una iglesia y me encontré así de repente en la calle y no sabía qué hacer. Y tenía un montón de gente que quería que camináramos juntos, pero de repente estamos en la calle. Y me recuerdo yo que vino una señora
que no era de nuestra iglesia, sino de una iglesia bautista, por cierto, se me acercó y me dijo, el Señor me dijo que le dijera estas palabras. A donde quiera que usted vaya, Dios le va a entregar ahí donde ponga sus pies. Y fíjense ustedes que Dios me ha bendecido en todas las partes donde he estado. Y creo que esta es una de las cosas básicas a las que Dios nos llama y que quiero afirmar, que nosotros somos realmente llamados por Dios para una tarea de este nivel. Dios nos llama a ser más que vencedores. Pablo nos lo recuerda muchas veces. No quiero decir que va a ser fácil. No quiero decir que no vamos a tener luchas. No quiero decir que no vamos a tener oposición. De hecho, cuando me vi en la calle, es porque había mucha oposición. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que dentro de todo el marco, Dios siempre da una salida y Dios nos saca adelante y Dios nos bendice y Dios nos prospera y nuestra relación con Dios mejora y todas las demás cosas son mucho más profundas. Para mí fue muy doloroso salir, pero una vez que salí y tomé la decisión de avanzar y de tener la claridad en mi corazón de que donde estuviera Dios me iba a bendecir, entonces seguí luchando. Seguimos adelante. Han pasado muchos años y yo estoy aquí hablando todavía. Muchos ya están jubilados, yo no. Yo llegué a una afirmación. Hasta que muera voy a dejar de hablar del Señor. Estoy convencido de que ese es mi llamado y no importa la situación y la condición, para mí no existe la jubilación. Y de veras es importante que nosotros consideremos esto porque, ¿saben? Para cumplir todas las cosas que Dios nos llama, hay necesidad de trabajar. Y yo seguiré haciéndolo porque mi llamado tiene que ver con la predicación de la palabra. Y entonces ese llamado a cada uno de nosotros puede parecernos grande, puede parecernos mediano o pequeño, no importa cómo nos parezca. Pero el llamado que Dios nos ha hecho tiene que ser cumplido. Y tiene que ser cumplido profundamente, seriamente. Sepan ustedes que Dios siempre estará con nosotros. Y que cuando Dios nos pide conquistar, Dios nos va a apoyar en todo y nos va a dirigir en todo, de tal manera que su nombre sea exaltado en todo. Déjenme decir, Dios nos escogió para vivir en victoria, para ser más que vencedores. Vamos a vencer el pecado, vamos a vencer la maldad, vamos a vencer el área donde vivimos, el área donde trabajamos. Vamos a ser especiales porque Dios nos llamó a ser conquistadores. Yo les reto a ustedes para que en el área donde estamos empecemos a pensar las mismas palabras que Dios les dijo a Josué. A ti te toca. Tú tienes que hacer esto. Tu responsabilidad es conquistar esta área. Así que yo te apoyo y manos a la obra. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir estos temas. Y de hecho hoy estamos iniciando algo que en su desarrollo vamos a poder ver lo importante que es que nosotros estemos actuando como Dios quiere que actuemos. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das, por los principios de tu palabra que nos hacen capaces. Y vamos a ir estudiando paso a paso todos los requisitos que Dios quiere para hacer de cada persona un conquistador. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.